Hablemos de ciencia con Fefo. Dijo recordar que era una Caribe. Iban rumbo a la sociedad astronómica de su pueblo y acababan de comer algo. La Caribe era de Raúl, quien la conducía. De copiloto iba Joselito y él estaba en la parte trasera del coche. Entre las bromas y conversaciones inanes pero entretenidas, en un semáforo ganó el silencio por unos segundos. Con la panza llena, el cansancio sabroso de la risa y la mente despejada, volvió rápidamente a la memoria la inquietud de qué hacer. Acababa de descubrir poco tiempo antes y por accidente la posibilidad de estudiar física. Acababa de enterarse de que la física podía ser una profesión. No entendía bien en qué consistía, no conocía a ninguna persona que se dedicara a ello y tenía solo una idea vaga sobre la disciplina. Además, al empezar a averiguar un poco, en realidad solo surgieron más dudas. Lo que tenía muy claro era la sensación de atracción que le producía pensar que él, en principio, podría ser algo relacionado a la ciencia. Era cautivador. Pero la mente es canija. Hacía solamente un par de meses, si mucho, que él ya estaba destinado a otra cosa. Al ser un estudiante hábil, el entorno le había encajonado en un sendero más o menos claro que consistía en estudiar una carrera tradicional, obtener un empleo y hacer dinero. Cuando era obvio que el propósito de la educación consistía en alcanzar éxito económico en la vida, tener una habilidad para el estudio era prácticamente garantía de salir de amolado. En su entorno, donde vivía, la carrera tradicional de mayor prestigio era alguna ingeniería, y desde unos años atrás, aún sin mucho entusiasmo, su mente ya estaba preparada para seguir ese camino de certidumbre. No había mucho misterio en el futuro. Era claro lo que había que hacer. Era claro que, si hacía bien las cosas, el futuro estaba garantizado. Y de repente, no. Podría ser otra cosa, pero no tenía ni idea de qué vendría después. Es más, al parecer le decían las malas lenguas y la poca información a su alcance que las personas que se dedican a la ciencia en realidad no tienen mucho dinero. Donde mucho se refiere a ese contexto ingenuo y un poco folclórico que hace referencia al profesionista rico del barrio. Además, se la viven de bohemios, pensando en cosas que para nada sirven. Por si eso fuese poca cosa, aún así, sin estímulos económicos, resulta que es muy difícil lograr las carreras científicas, solo los genios. Al traer todo esto revoloteando en su cabeza y aprovechando el silencio que seguía mientras esperaban en el semáforo, se le ocurre romperlo y externar sus inquietudes. Raúl ya había terminado la licenciatura en ingeniería y Joselito la seguía estudiando. Al exponer sus inquietudes sobre si fuese o no una buena idea ingresar a estudiar física en la universidad, ambos empezaron a emitir sus opiniones y consejos. El primero en hablar fue Joselito, era el más expresivo. Él nunca logró recordar qué fue lo que dijo. Al terminar, vino otro silencio, como de medio minuto, que fue interrumpido ahora por Raúl. Le dijo: a mí también se me hace interesante todo eso del universo y los átomos, pero creo que en una de las cosas más importantes que uno debe considerar es la posibilidad de asegurarse una estabilidad económica. Yo consideraría eso primero. Es difícil saber por qué, pero en cuanto terminó de hablar Raúl, se quedaron callados hasta llegar a la universidad, donde se reunía su grupo de astronomía. Bajaron de la Caribe y se olvidó la conversación. Bueno, al menos ya no tocaron el tema. Sin embargo, en ese silencio antes de llegar, justo cuando Raúl acabó de hablar, al escucharle, él supo de inmediato lo que tenía que hacer. Fue bellísimo.